Prensa Washington. ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo club de prensa en Washington, D.C. Esta vez, como pueden ver, no estamos en el Centro Internacional de Prensa de NTN 24 en la capital de los Estados Unidos. Estamos en el Capitolio, porque durante esta mañana, AIPAC, la Organización de Ciudadanos Venezolanos Americanos Independientes, ha recorrido cada una de las oficinas de los congresistas de este edificio, sean senadores o miembros de la Cámara Baja, para entregar mano por mano una carta. Una carta que busca pedirle al Congreso de los Estados Unidos que detenga el gobierno de Nicolás Maduro. Ya no por la violación sistemática a los derechos humanos de la tiranía contra los venezolanos, ya no por la diáspora que ha inundado todo nuestro continente. Le piden que lo detenga particularmente porque el gobierno de Nicolás Maduro, la dictadura, es una amenaza contra la seguridad nacional, porque tiene vínculos con la inteligencia y la milicia iraní, porque construye armamento y porque su posición estratégica tiene la capacidad de atacar distintos lugares de los Estados Unidos. Pero ¿quién mejor que los protagonistas de esta noticia para que en este club de prensa nos entreguen el contexto necesario a lo que está ocurriendo aquí en el Congreso en el marco de esta caravana que ha llegado desde 21 ciudades a recorrer las oficinas de los congresistas? Y voy a comenzar de inmediato dándole la bienvenida a Edgar Larrota, coordinador de Washington, D.C. No sé, Edgar, si pude resumir bien lo que están haciendo. Fue una buena introducción, ¿no? Maravillosa, sí, muy concreta y realmente es lo que es. Cuéntanos un poco, ¿por qué Nicolás Maduro es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos? Porque lo que siento yo, Edgar, es que ustedes están buscando ahora otro enfoque. El enfoque ya no es el dolor que conocemos de una dictadura. El enfoque es interpelar sobre todo a esos congresistas que no son hispanos, que ven a Venezuela muy lejos y decirle, ojo, esto no tiene que ver con los venezolanos, esto tiene que ver con tu propia seguridad, ¿no? Correcto. Nosotros tenemos la idea aquí en Estados Unidos de que Venezuela quede en el patio trasero de Norteamérica, y no es así, quedamos en el patio delantero. Nosotros somos puerto de entrada de cualquier enemigo de los Estados Unidos a las Américas, entran por Venezuela, por nuestra situación geográfica particularmente beneficiosa. Entonces, han habido alianzas previas inclusive a Maduro, ha habido alianzas con todos los enemigos de la civilización occidental. Entonces, cuanta organización guerrillera, terrorista, odie los Estados Unidos, pues entonces se ha convertido de aliado, o un aliado del gobierno de Venezuela. Y en el caso particular de Irán, porque voy a contar la infidencia a quienes nos ven en las Américas. La semana pasada yo tuve la posibilidad de conversar contigo, también conversé con Tom y con otros miembros de AIPAC, y nos compartieron información que ha sido recopilada por la inteligencia de Israel, que ha sido recopilada por la inteligencia de los Estados Unidos. ¿Podemos graficarla? No solo para que los venezolanos, sino que el mundo entienda qué está haciendo Irán en Venezuela. Irán está fabricando drones militares en Venezuela. Además de eso, tiene intercambio de personal militar, de entrenamiento a personal venezolano, donde no es solamente personal militar venezolano, sino grupos rebeldes fuera del gobierno que se pueden llamar Tren de Aragua, se pueden llamar Círculos Bolivarianos en la época anterior, pero han recibido entrenamientos paramilitares por parte del ejército iraní. Y los drones que está fabricando Irán en Venezuela tienen capacidad para lograr objetivos dentro de Estados Unidos continental siendo disparados desde Venezuela. Son drones que tienen hasta 12 horas de capacidad de vuelo. Es una cosa que hubiese sido una crisis de los misiles y no lo fue, ya existe, ya están, ya esos drones están en Venezuela, y en los desfiles militares los exhibimos. Los militares venezolanos exhiben esos drones iraníes que están. Y haciendo ejercicios nosotros con la computadora hemos calculado, bueno, desde dónde se podrían lanzar en Venezuela y hasta dónde podrían llegar, y realmente Florida está todo en peligro, o sea, completamente.
sin tener ni siquiera la necesidad de montarlos en embarcaciones y salir a mar abierto. Desde tierra pueden hacerle daño. O sea, ¿podría, según las simulaciones que ustedes han realizado, un dron iraní despegar desde Venezuela, acercarse lo suficiente? Porque me imagino además que el dron dispara, no necesariamente el dron tiene que llegar específicamente al lugar, ¿no? O sea, hay una capacidad de fuego. Sí. Ese es un escenario real. Sí. ¿Y por qué Estados Unidos pareciese no estar consciente de eso? Para mí es bastante difícil pensar que no está consciente de eso. Ahora, que ellos manejan sus políticas militares y de seguridad a su criterio y en secreto, eso es bien sabido. Pero para mí es difícil que la parte militar de los Estados Unidos no lo sepa. Lo que sí es más común es que los congresistas y los senadores de aquellos estados donde sus constituyentes no son primariamente hispanos, ellos sí no lo sepan. Pero aquí es donde se legisla. Ellos son los que pueden hacer un cambio, ellos son los que pueden hacer una diferencia. Porque los militares en realidad tienen dos escenarios, paz y guerra. Esos son los escenarios que ellos manejan. Pero las leyes son las que pueden hacer verdaderamente un cambio. Te voy a llevar, Edgar, a un tema un poco más amplio para que veamos the big picture, como se dice en inglés, ¿no? La película completa. Tenemos, por una parte, dos tipos de aproximamiento a la política de la dictadura. Hemos encontrado el soft approach, esa mano suave que intenta el diálogo, conversar, que ahora, por ejemplo, va a estar encarnada en el nuevo secretario general de la OEA, ¿no es cierto?, Ramdin, quien se niega a decirle dictadura a la tiranía de Nicolás Maduro. Pero también tenemos la del garrote, ¿no? Ese duro. Y pareciese que el gobierno de Estados Unidos está encarnando hoy, con esta administración, bajo este secretario de Estado, ese aproximamiento. Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, se ha generado una suerte de cacería de brujas interna contra... Mira, nuestra subdirectora Idania Chirino, a quien le mando un cariñoso abrazo, habla siempre del concepto de la venezolanidad. Esto va más allá del Tren de Aragua. Es como que se utiliza la venezolanidad como una suerte de chivo expiatorio, ¿no? De perseguirlo. Entonces quiero empezar a desfragmentar eso contigo. Primero por el tema del aproximamiento. ¿Te parece bien ese aproximamiento de mano dura, de asfixiar, del petróleo, etcétera? Sí, es que es la única manera, es la única manera. Si nosotros buscamos otra manera de aproximarnos que realmente logre tumbar un gobierno como ese, pues tendría que ser una vía militar donde habría muchos muertos de varios países, incluyendo los muchachos venezolanos que están allá, incluyendo hipotéticamente Estados Unidos que mande tropas. Quien mande tropas, van a haber muchos muertos. Entonces esa es una opción que no es la más bonita. La otra es fuerte y es ruda y genera daño, pero es igual de efectiva y es menos mortal, a mi criterio personal. Yo creo que sí, que quitarle los financiamientos al gobierno, pues es lo mejor que podemos hacer, porque está demostrado que los financiamientos del gobierno no recaen en el pueblo, que entonces todo este dinero que Chevron le daba no se reflejaba en hospitales ni en carreteras. Es para sostener la estructura de leales de represión. Perfecto. O sea, en el fondo yo recibo miles de millones de dólares, se estima que entre el mercado negro y el mercado real son cerca de 10.000 millones de dólares por el petróleo, para mantener ese grupo de represión leal que va a seguirte hasta el final, en el fondo. Y que son tentáculos que se van alargando y que van saliendo de las fronteras de Venezuela y que van persiguiendo la disidencia en el extranjero también. Edgar, estamos haciendo televisión en vivo. Yo le quiero pedir al director, si es que no lo tiene, me avisa nomás, director, por interno, porque ayer el presidente Donald Trump sacó una orden ejecutiva, una orden precisamente que impone lo que se denomina en términos técnicos tarifas secundarias. Sí. Es decir, no impongo una tarifa a aquello que estoy importando a mi país, sino que te estoy castigando por algún tipo de importación o exportación exterior. Y él ha dicho, quien compre petróleo venezolano le vamos a imponer un arancel de un 25%. Yo no sé, señor director, si lo tendremos, si le puedo dar paso ahora para que veamos precisamente esa declaración. Vamos a verla y ya volvemos.
A partir del 2 de abril de 2025 se podrá imponer un arancel del 25% sobre todos los bienes importados a Estados Unidos desde cualquier país que importe petróleo venezolano, ya sea directamente desde Venezuela o indirectamente a través de terceros. Los aranceles impuestos por esta orden serán suplementarios a los aranceles sobre las importaciones ya impuestos en virtud de la IEEPA, la sección 232 de la expansión comercial de 1962, la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 o cualquier otra autoridad. Una vez impuesto a un país a discreción del secretario de Estado, el arancel del 25% expirará un año después de la última fecha en la que el país importó petróleo venezolano o en una fecha anterior si el secretario de Comercio, en consulta con el secretario de Estado, el secretario del Tesoro, el secretario de Seguridad Nacional y el representante comercial de Estados Unidos así lo determina a su discreción. Edgar, estábamos viendo entonces esta declaración. Pero la traigo con un qué sé yo. Y ese qué sé yo es que cuando uno lee el fundamento de esta declaración, Donald Trump trata a Nicolás Maduro de tirano. Y hace 2 meses, cuando se suspendió el TPS, uno de los argumentos para suspender el TPS es que había mejoras en Venezuela. Entonces, ¿cómo puedes seguir siendo tirano y tener mejoras en tu país? Y te voy a sumar otro grado de complejidad. Y perdón que te meta en este problema, Edgar, pero creo que son preguntas que muchos están haciéndose. Ahora revocan el parol que precisamente protegía a aquellos que vienen siendo perseguidos por el tirano. Y están diciendo que están dispuestos a deportarlos de vuelta al tirano. ¿Cómo se entienden estas contradicciones, Edgar? Yo quisiera pensar que la señora Pam Bondi no tiene toda la información y que inocentemente falló, es lo que yo quisiera pensar. Pero nosotros lo que necesitamos hacer es demostrar que no es correcto. Venezuela no se mejoró, eso no es cierto. Venezuela es una dictadura brutal, brutal y criminal, y no ha mejorado, y el presidente lo sabe, y el secretario de Estado lo sabe, y mucha gente dentro de la administración lo sabe. Entonces, que justamente la parte del parol y del TPS tenga firmas contradictorias, pues esa es la labor que estamos haciendo nosotros aquí. Justamente nosotros hoy estamos demostrándole a toda esta gente, diciendo, no es que no mejoró, es que es una amenaza concreta, real, de muerte. Entonces, ahora, Edgar, ¿cómo ha sido la recepción? Porque ustedes han tocado la puerta una a una de estas oficinas, ¿no es cierto? Porque, digámoslo, estamos en un contexto que es complejo para Venezuela. Sí. En un contexto donde la noticia está saliendo todos los días en televisión, el Tren de Aragua. Donde no se ha distinguido entre, yo ayer decía, el venezolano honesto y el venezolano malandro. Dejó de existir el venezolano honesto. No se ha distinguido. Entonces, sí. ¿Cómo ha sido esa recepción? Maravillosa, maravillosa. No ha habido ninguno de los representantes, senadores o congresistas, que haya recibido de mala cara, o sus representantes, su staff, que haya recibido de mala manera a ninguno de nosotros. Realmente la receptividad ha sido buena, sobre todo cuando se les muestra el enfoque. Es un peligro, estamos en peligro aquí, en Estados Unidos continental. En Estados Unidos de América continental está en riesgo, es un peligro para la seguridad nacional. Entonces no pueden ser indiferentes ante una declaración así. Todos nos han recibido bien, gracias a Dios. Ahora, Edgar, si vamos al punto de fondo, hay un dicho en Chile, lo voy a compartir, ¿no? Muerto el perro se acaba la rabia. Por supuesto, por supuesto. A lo que deje de haber un régimen estilo Chávez, estilo Maduro en Venezuela, no tenemos que volvernos a preocupar jamás por TPS, por paroles, por nada. Más bien va a volver a ocurrir lo que ocurría antes. Ciudadanos americanos que van por contratos de 2-3 años en sus empresas americanas a Venezuela a ejecutar obra, a lo que se les vence el contrato dicen, no me regreso, me quedo en Venezuela. Y nosotros somos una mezcla de ese tipo. Así es que somos los venezolanos, de gente que se fue y se quedó. Y se quedó, y se quedaron los portugueses, y se quedaron los italianos, y se quedaron los americanos. O sea, a eso podemos volver de una manera fácil, solamente saliendo de un régimen criminal como el de Nicolás Maduro.
Los venezolanos nunca necesitamos un TPS en ningún lugar del mundo, nunca necesitamos leyes migratorias en ningún lugar del mundo. El venezolano no emigraba. Es durísimo para un venezolano salir de su país. Es un país que uno lo lleva, hay una venezolanidad, se hace personal, se hace emotivo. Entonces, es duro, es difícil. A lo que eso se acabe, esa situación allá, todos estos problemas secundarios de que si aquí hay un tren de Aragua, de que todo eso desaparece por completo. Ahora, quiero invitarte a ver otra gráfica. ¿Quiénes le compran petróleo a Venezuela? Porque si uno empieza a revisar, no son muchos. Venezuela está bastante bloqueada del mundo. Pero en esta gráfica lo que uno puede ver es que a Venezuela le compra mayoritariamente petróleo China. Le compra después Estados Unidos, el 23%. Más del 60% China, Estados Unidos cerca del 23%. Le compra España. Sí. Paladín de la democracia. Así es. En Europa le compra el 4% del petróleo y le compra a Cuba, que es una dictadura y que sabemos que además no le paga hace 15 años el Exactamente, petróleo. no ha vuelto a pagar más nunca. Entonces, pareciese que es China el tema, ¿no? Sí. Te quiero compartir una noticia que acaba de ocurrir. Hoy día la agencia Reuters está reporteando a esta hora que en China, a la espera de que el gobierno chino responda a estas tarifas secundarias, las principales empresas compradoras de petróleo a nivel mundial han decidido, al menos durante el mes de abril, no comprarle petróleo a Venezuela, a la espera de lo que determine el gobierno chino. Estamos viendo precisamente el gráfico que yo les señalaba, ¿no? Ese gráfico donde ustedes pueden ver que más del 60% del petróleo es comprado por China. Pues bien, insisto, la agencia Reuters a esta hora informa que después de un reporteo, al menos por abril, ya a la espera de una decisión final, los principales compradores de petróleo chino estarían evitando o absteniéndose de comprar durante el mes de abril petróleo venezolano. Y ese, Edgar, sí que es un golpe fuerte a la dictadura. ¿Cómo no? Y puede marcar una diferencia, puede marcarla, de verdad, porque realmente Estados Unidos se está retirando de comprarle petróleo a Venezuela, pero Estados Unidos siempre es alguien que a Venezuela le interesa venderle porque paga de contado y paga precios de mercado. Cuba ni nos paga. España compra por razones ideológicas, el partido gobernante en España, etcétera. Pero China es nuestro mayor comprador de petróleo. Le debemos mucho dinero a los venezolanos, el gobierno venezolano le debe mucho dinero al gobierno chino. Ahí puede haber una diferencia verdadera. Vamos a ver cómo evoluciona esto, cómo sigue el tema de las tarifas. Tú sabes que los aranceles, Trump un día lo anuncia, el otro día a veces lo retrasa, pero por ahora se mantiene fuerte la orden ejecutiva. Edgar Larrota, muchísimas gracias por haber estado en este club de prensa. Sé que va a ser un día intenso. ¿Te queda todavía larga jornada aquí? Sí, sí. Gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Y a todos ustedes hacemos un corte y a la vuelta ya le presento a nuestros invitados del día de hoy. Hay temas, hay escándalos que vamos a conversar. Pausa y volvemos en Club de Prensa, Washington, D.C. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos haciendo este club de prensa, como ven, no desde el Centro Internacional de Prensa NTN 24 en Washington, sino que desde el Capitolio de los Estados Unidos, porque hemos estado siguiendo durante el día esta caravana que ha venido de 21 ciudades del país, compuesta por ciudadanos venezolanos americanos, para entregarle cartas a los congresistas de los Estados Unidos con el objetivo de que detengan a Nicolás Maduro por considerarlo una amenaza para la seguridad nacional. Y quiero partir agradeciéndole a nuestros invitados que estaban precisamente comprometidos en este programa, a Gonzalo Sarasqueta, director del Máster Oficial de Comunicación Política de la Universidad Camilo José Cela, quien está en contacto con nosotros. Gracias, Gonzalo, gracias por la paciencia también del primer bloque y muy bienvenido al Club de Prensa. No, gracias a usted por la invitación, como siempre. Y junto a Gonzalo también está Juan Luis Manfredi, catedrático de la Universidad Castilla-La Mancha. Juan Luis, bienvenido. Voy a comenzar de inmediato contigo una pregunta, si tienes alguna reacción a lo que están haciendo hoy los venezolanos acá y esta nueva forma de aproximarse a la noticia, ¿no? Ya no centrada en la situación de los venezolanos mismos, sino lo que el régimen de Nicolás Maduro implica para la seguridad interna de los estadounidenses. ¿Qué tal? Muy buenas tardes o buenos días. Ha sido muy interesante esta primera intervención y ha descubierto una nueva estrategia que puede encajar bien
con el nuevo signo de los tiempos, ¿no? Cuando uno analiza, solo hace 2 meses, pero parecen que han pasado 100 años, las nuevas prioridades de la presidencia de Trump, identificamos un discurso muy basado en la seguridad, en la economía, en acabar con las dependencias de la región, en limitar la capacidad de China para operar en América Latina. Yo creo que es una estrategia muy inteligente señalar que esas debilidades empiezan por el régimen de Maduro, que empiezan donde no tenemos libertades, que empiezan allá donde los venezolanos se sienten desfavorecidos y están pendientes de cualquier otra iniciativa, le hace China, para poder desarrollar su modelo económico. Creo que es una estrategia acertada y adecuada a lo que el trumpismo va a ejercer en los próximos años. Gonzalo, también te quiero dar la posibilidad de referirte a lo que fue la conversación en este primer bloque, antes de que avancemos con nuestra pauta. ¿Alguna reflexión sobre esto, sobre lo que se dice de Irán, de las acciones del armamento en Venezuela y este enfoque que se le está dando a la discusión o la persuasión de los congresistas estadounidenses para empujar sanciones contra Nicolás Maduro? Bueno, creo que es un reencuadre original, o sea, un cambio de ángulo de interpretación sobre lo que está pasando en Venezuela bastante particular. Recordemos que en enero el mismo Maduro tuvo algunas pronunciaciones de corte imperialista, por decirlo de alguna manera, en este evento que se llama la Internacional Antifascista de Caracas. Maduro llegó a decir que como el norte tiene su agenda de colonización, nosotros también tenemos nuestra agenda de liberación, y que junto a las tropas de Brasil vamos a liberar Puerto Rico, lo cual encendió todas las alarmas de la flamante gestión de Donald Trump. Todo lo que está sucediendo con Guyana y el Esequibo también tiene su toque expansionista de parte del régimen de Nicolás Maduro. Ahí lo interesante, creo que como los venezolanos están buscando un nuevo enfoque, y me parece que es válido que lo intenten, porque las otras vías vemos que están agotadas, desde las vías internas electorales en Venezuela hasta la vía diplomática. O sea, no quiere decir que se tienen que dejar de hacer, se tienen que seguir haciendo, pero tienen que inventar nuevas vías. Creo que también Nicolás Maduro juega con estas declaraciones rimbombantes sobre Puerto Maduro, sobre el tema del Esequibo, cambiar el foco, que no esté el foco puesto sobre el régimen, si es una dictadura, si no es una dictadura, las atrocidades que comete Venezuela, sino poner un poco más el lente sobre este carácter expansionista, y también simular que es un país fuerte, ¿no? Un país que está hablando de posibles invasiones o de posibles conflictos bélicos. Es un país que se muestra fuerte, y creo que Nicolás Maduro también juega a eso en estos escenarios. Ahora, Gonzalo, Juan Luis, tenemos todo este ángulo, ¿no?, que tiene que ver con los intereses de la seguridad nacional de los Estados Unidos, con los que está haciendo Donald Trump, con el antagonismo con China. Pero al mismo tiempo tenemos el drama humano. Miren, les voy a mostrar estas imágenes que nos están llegando de Venezuela, de protestas que se están generando de familiares. Estamos hablando de ancianos, de niños, de familiares que están precisamente protestando por inmigrantes venezolanos que han sido deportados al SECOT y que lamentablemente sin debido proceso están en una cárcel terrorista, en un limbo jurídico, bajo la presunción de que eran miembros del Tren de Aragua. Pero hemos visto, por ejemplo, casos como el caso de Gesser, donde lo único que se indica la gente de ICE contra él es haber tenido un tatuaje del Real Madrid y la palabra Dios tatuada en el brazo. Un cantante venezolano que no tiene récord criminal en los Estados Unidos, tampoco en Venezuela y tampoco en Chile, donde hizo su carrera musical, estaba grabando un videoclip acá en los Estados Unidos cuando es detenido por ICE. Son casos dramáticos de un país que también parece, y me gustaría tener, Juan Luis, tu opinión, que no está distinguiendo la paja del trigo y que está criminalizando a una nacionalidad completa como una suerte de enemigo común, ¿no? La verdad es que las imágenes de estos días nos parten el corazón, ¿no? Entender
la estrategia de acabar con una población o la estrategia de señalar con el dedo a un grupo concreto humano es una actividad que ninguno de nosotros puede permitir y tolerar, porque se puede empezar por ahí y se puede acabar con otras prácticas igualmente horribles. Yo pienso que este señalamiento, que ha tenido más un objetivo propagandístico, ¿no?, ha funcionado para poder vender a los propios trumpistas que existe la fortaleza de la ley, que el presidente va a imponer la seguridad y toda esta narrativa que vimos durante las campañas. Está muy bien para la propaganda, pero erosiona de forma sistemática la capacidad y la tradición histórica liberal de los Estados Unidos. Yo creo que tenemos que volver a recuperar, tenemos que reforzar y recuperar el poder judicial. La idea de que el presidente Trump se quería asaltar o que no va a atender, esto lo estamos viendo hoy mismo, sin ir más lejos, al presidente de la Cámara de Representantes diciendo que se pueden eliminar tribunales federales si no obedecen las órdenes concretas del presidente. Esto es un drama humano, tiene consecuencias. Tú has mencionado 3 casos, seguro que tenemos algunos más, y estas son las garantías y las ventajas que tiene la separación de poderes, y por eso necesitamos un poder judicial fuerte que pueda parar todas estas injusticias que tienen al final, cómo no, un rostro humano. Gonzalo Sarasqueta, Juan Luis Manfredi, académicos que me acompañan hasta ahora en Club de Prensa. Quédense conmigo, a la vuelta nos vamos a referir a la polémica del momento en los Estados Unidos, planes de guerras que fueron compartidos de manera incorrecta, intencional, son parte de las preguntas, con el editor de uno de los medios de comunicación más importantes del país. Pausa y volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos haciendo este Club de Prensa en Washington, D.C. en vivo y en directo desde el Capitolio de los Estados Unidos, acompañando a AIPAC, la Organización de Ciudadanos Independientes Venezolano-Americanos, que hoy están entregando mano por mano a 545 congresistas una carta para solicitarles que detengan a Nicolás Maduro por considerarlo una amenaza a la seguridad nacional. Pero evidentemente ese no es el único tema que marca la jornada. Estamos junto a Gonzalo Sarasqueta, académico, Juan Luis Manfredi, también académico desde España, ambos a esta hora en este programa, y quiero llevarlos a una nueva conversación que tiene que ver con el escándalo del momento, una conversación entre los principales asesores del presidente Donald Trump, partiendo por el vicepresidente de la Unión Americana, J.D. Vance, donde se discutían los planes para el bombardeo a Yemen contra los hutuis. El asunto es que incorporaron en este WhatsApp al director del The Atlantic, una de las revistas más importantes del país. Antes de conversarlo con Gonzalo y con Juan Luis, quiero invitarlos a que veamos precisamente lo relevante de esta filtración. Estás hablando de un supuesto periodista mentiroso y muy desacreditado que se ha dedicado a difundir bulos una y otra vez, incluyendo, no sé, los bulos de Rusia, o el bulo de la buena gente de ambos lados, o el bulo de los ingenuos y los perdedores. Así que este tipo se dedica a difundir basura. Esto es lo que hace. Pete Hegseth dice que este tipo, que el periodista desacredita al medio. Debemos decirle hasta ahora que NTN 24 ha podido confirmar, al igual que todos los medios de comunicación en los Estados Unidos, que el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha reconocido que el WhatsApp, no era un WhatsApp, que el grupo en Signal, otro sistema de mensajería, era real, y que efectivamente los miembros de la administración de Donald Trump estaban discutiendo ahí el bombardeo a Yemen. Incluso el The Atlantic no publica partes de esa conversación porque estaban nombrados, por ejemplo, agentes de inteligencia e información que es considerada clasificada. ¿Qué dice el presidente Donald Trump? Vea. Señor presidente, su reacción a la noticia en The Atlantic que decía que algunos de los principales funcionarios y asesores de su gabinete habían estado discutiendo material muy sensible a través de Signal e incluía un artículo en The Atlantic. ¿Cuál es su respuesta? No sé nada al respecto, no soy muy fan de The Atlantic. Para mí es una revista que va a la quiebra. No es una gran revista, pero no sé nada al respecto. Estaban usando Signal para coordinar materiales sensibles. ¿Qué tiene que ver con qué? ¿De qué están hablando?
Los hutíes. ¿Los hutíes? ¿Te refieres al ataque contra los hutíes? Bueno, no pudo haber sido algo muy efectivo porque el ataque sí lo fue, te lo aseguro. No sé nada al respecto. Es la primera vez que me lo cuentas. No lo he leído, pero lo cierto es que son hechos que han podido ser corroborados. Gonzalo, comienzo contigo. Esto, además, hoy día le preguntaban a Patel, al director del FBI. Él decía, Signal no es uno de los medios de comunicación que estén autorizados para este tipo de conversaciones estratégicas a nivel gubernamental. ¿Qué te parece este escándalo? Bueno, creo que tiene bastantes aristas. Uno es todo el problema de seguridad, de ciberseguridad, que hoy en día está tan sobre la mesa. Creo que Estados Unidos muestra una debilidad muy pero muy grande en cuanto a esta filtración. Después creo que otra arista interesante es ver en un país hiperpolarizado, Estados Unidos, cómo se empiezan a vertebrar las alianzas entre poder económico, poder político, eso que ya lo teníamos bien claro, pero ahora se suma el poder cultural, el poder mediático, y ya lo que estamos viendo no son dos partidos políticos enfrentarse, sino dos bloques políticos, culturales, mediáticos, económicos enfrentarse, y claramente lo que estamos viendo en esta filtración es cómo está compuesto el bloque del trumpismo. Y un tercer elemento más geopolítico es todo lo que está sucediendo hace tiempo en Yemen, que no solo involucra a Estados Unidos, sino involucra a todo lo que es el tránsito de bienes, sobre todo de petróleo, por las costas de Yemen. Europa también ha tenido muchos problemas por ese paso. Sabemos que los hutíes, en colaboración y financiados por Hezbollah, se encargan de hacer piratería en ese paso que es estratégico para el comercio mundial. Y creo, con esto no estoy justificando la intención de Estados Unidos, pero sí está claro que Estados Unidos como gendarme, digamos, global, está tratando de liberar esa zona, que hoy en día es una zona riesgosa para los buques. Recordemos que los buques, si no pasan por ahí, tienen que bordear todo África y tienen que hacer un recorrido mucho más extenso. No solamente es una cuestión temporal, sino es una cuestión de costo. El petróleo sube precio cuando tiene que hacer esa vuelta por el Cuerno de África. Entonces creo que es un tema, como decía recién, que tiene bastantes aristas. Por un lado, todo lo que es la seguridad de Estados Unidos, que se muestra muy débil en cuanto a este tema. Segundo, mostrar lo que son las alianzas dentro del bloque trumpista. Y tercero, por qué Estados Unidos está poniendo el lente geopolítico sobre Yemen y sobre los hutíes. Ahora, Juan Luis, voy a ocupar la palabra ligereza, porque parece muy ligero, ¿no? La forma en que conversan para tomar esta decisión, pero es Mark Waltz, el principal asesor del Consejo de Seguridad Nacional, quien agrega a un periodista sin darse cuenta. Es más, si él no avisa, podría haberse quedado en ese grupo viendo quizás otras cosas. ¿Cuál es tu visión sobre esto, tomando la importancia, ¿no?, a lo que dice Gonzalo respecto a Yemen y a la oportunidad que tenía Estados Unidos de hacer estos bombardeos, particularmente sobre objetivo de Tuiz, pero en la interna, en la forma en cómo se ve, cómo gobierna el gobierno de Donald Trump? ¿Cuál es tu impresión? La verdad es que esta mañana yo me desayunaba esta noticia y tenía muchísimo interés en saber algo más sobre ella, ¿no? Y he podido escuchar al propio editor de Atlantic explicar en su revista qué ha sucedido, cómo lo toma él, qué aspectos le parecen relevantes, ¿no? Porque lo más sorprendente de toda esta noticia es que parece broma, o parece fake, o parece un bulo, ¿no? Al principio, el periodista Goldberg considera que le están tomando el pelo, que es una broma de mal gusto, o que alguien pretende que él quede mal, ¿no? Eso te da una idea de la gravedad de la situación. Porque la revelación de que altos funcionarios, incluyendo al vicepresidente, al secretario de Defensa o al asesor de Seguridad Nacional, utilizan Signal para hablar de información clasificada, es una asombrosa violación de los protocolos de seguridad. La transmisión de datos, las ideas, la información confidencial a través de canales no seguros es completamente indefendible. No hay nada que pueda justificar la ligereza en el uso de un canal que no está seguro, que una aplicación que no cifra los contenidos, un servidor que es personal o un almacenamiento indebido de la información.
En mi experiencia con los servicios de seguridad, por supuesto a un nivel mucho más ligero, es imposible hacer esto si no se dejan o si no se evitan salvaguardas. Es decir, tenemos barreras artificiales a que esto suceda precisamente para evitar que haya problemas en la información. Para mí es alarmante que personas que tienen acceso a información muy sensible, explicaba Gonzalo muy bien la importancia de los hutíes, Irán, China, la transformación del comercio global, es decir, no es un asunto menor, pues que esta información sensible se opere bajo un criterio de imprudencia es algo que compromete no solo a las operaciones de inteligencia, sino también al trabajo de los profesionales que se están jugando su vida por defender unos ideales y un valor. A mí me parece que esta violación de la seguridad nacional es una amenaza muy clara, muy directa, y que alguien tendría que dar alguna explicación más detallada de por qué se usa Signal y no los canales cifrados y que son realmente relevantes para la conversación privada de los altos cargos. Ahora, Gonzalo, me quedan pocos minutos de este bloque, así que te voy a pedir que seas conciso, pero quiero llevarlo un paso más allá. ¿No será esta falta de precaución por el mecanismo que utilizan para comunicarse una sensación interna dentro de la administración Trump de que en el fondo ellos pueden hacer las cosas como se les antoje, como que no hay control, podemos hacerlo como se nos da la gana? Bueno, puede ser también leído en esa clave, ¿no? En una clave más soberbia, que creo que no nos sorprendería a esta altura por parte de Donald Trump, por parte de todo lo que es la gestión de Donald Trump, puede ser también leído tranquilamente en esa clave. Ahora, quiero avisarle a ambos que a esta hora, y perdón el cambio abrupto de tema, creo que hemos podido hacernos cargo de la polémica del momento. Quiero mostrarle las imágenes que el director va a empezar a ponchar y que llegan desde Venezuela, porque esta manifestación de la que nosotros les estábamos hablando, Gonzalo y Juan Luis, hace algunos minutos, sigue creciendo, ya es multitudinaria, y cabe preguntarse entonces cómo esta medida de un gobierno que antagoniza con Nicolás Maduro podría terminar volcándose en algo que incluso pueda ser utilizado por el régimen de Nicolás Maduro. Les pido disculpas por haber cambiado abruptamente el tema, pero nos sorprende el tamaño que empieza a adquirir esta movilización que se está produciendo en las calles de Caracas. Con esta imagen nos vamos a ir al corte y ya estoy de vuelta contigo, Gonzalo, también Juan Luis, para nuestro último bloque de Club de Prensa en Washington, D.C. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Y como es habitual, se nos pasó literalmente volando este Club de Prensa en Washington, D.C. Estamos viendo lo que ocurre en Caracas, lo que ocurre en el Capitolio y también la polémica del minuto en los Estados Unidos con la filtración de estas conversaciones. Gonzalo Sarasqueta, director del Máster Oficial en Comunicación Política de la Universidad Camilo José Cela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias a usted por la invitación. Y también a Juan Luis Manfredi, catedrático de la Universidad Castillo-La Mancha. Muchas gracias, Juan Luis, por tus comentarios y tus análisis también sobre las noticias que marcan la jornada. Muchas gracias, encantado de volver aquí y de seguir la actualidad tan vibrante. Y a todos ustedes recuerden que su compromiso y el nuestro es que nos encontremos cada lunes en un nuevo Club de Prensa en Washington, D.C. Les despido desde el Capitolio, donde seguimos en nuestras próximas ediciones informándoles lo que ocurre en el acontecer nacional en los Estados Unidos. Que estén muy bien. Buenas tardes.